¿Alguna vez has sentido que justamente con quien más importa te saboteas? Como si en el instante en que el amor se vuelve real, íntimo y profundo, algo dentro de ti comenzara a retroceder, a endurecerse, a crear distancia. Es como si una parte oculta y silenciosa tirara de los hilos de tu alma y dijera: aléjate, protégete, huye. Y lo más doloroso es que ni siquiera entiendes por qué. Pero Carl Jung lo entendía. Él veía ese impulso no como una debilidad, sino como un llamado oscuro que surge desde el inconsciente, el rostro oculto del amor que casi nadie se atreve a mirar de frente. El amor, para Jung, no era solo un sentimiento dulce y romántico. Era un enfrentamiento entre almas, un espejo brutal donde el otro, ese a quien más amas, revela no solo tu luz, sino todas las sombras que has intentado esconder de ti mismo. Y cuando esa verdad empieza a emerger, es natural querer escapar. Porque amar profundamente es inevitablemente ser confrontado con los propios traumas, miedos y heridas ancestrales. Por eso muchos alejan a quienes más desean, no porque no amen, sino porque no saben cómo lidiar con todo lo que el amor verdadero despierta. ¿Te has dado cuenta de cómo muchas veces te sientes más seguro amando a la distancia? Como si un muro invisible entre tú y el otro te protegiera de un colapso emocional que ni siquiera puedes explicar. Jung nos enseña que ese muro no es racional, es arquetípico. Nace del inconsciente, de patrones primitivos que moldean nuestras reacciones más profundas. Es el arquetipo del amante herido, del niño rechazado, del alma que teme ser vista y no aceptada. Y sin darte cuenta, recreas esos patrones repitiendo la misma historia, con rostros distintos, pero con el mismo desenlace. Alejar a quien más podría sanarte. Pero ¿y si te dijera que hay una razón específica y profundamente humana para que eso suceda? Y que Jung no solo identificó ese mecanismo, sino que también mostró cómo atravesar ese laberinto interno, transformando el autosabotaje en conciencia, el miedo en presencia, el dolor en liberación. Lo que estás a punto de descubrir no es una respuesta superficial, sino un viaje hacia tu interior, una inmersión honesta en las estructuras invisibles que determinan cómo amas, cómo te entregas y, muchas veces, cómo te proteges de lo que más deseas. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué tus relaciones más importantes se escapan de tus manos, si ya has sentido culpa por alejar a quien más querías cerca, o si en el fondo temes ser realmente amado, este video es para ti. Porque detrás del amor que rechazas hay una verdad esperando ser escuchada. Y Carl Jung, con su visión penetrante del alma humana, puede guiarte por ese territorio misterioso, donde el amor y el miedo bailan juntos, y donde tal vez esté la clave de tu propia sanación. Existe un dolor silencioso que casi nadie se atreve a confesar: el miedo a ser verdaderamente amado. Cuando alguien se acerca con ternura, cuando el vínculo empieza a profundizarse, algo dentro de ti retrocede, como si el corazón se encogiera para protegerse. Carl Jung llamaría a eso un movimiento inconsciente de las sombras, una resistencia enraizada no en la razón, sino en las heridas invisibles del alma. Quieres amar, deseas intensamente entregarte, pero al mismo tiempo sientes que estás frente a un abismo. Porque amar de verdad es también dejarse ver por completo, incluso por las partes que tú mismo has intentado esconder. Es en ese territorio psíquico donde se manifiesta el arquetipo del amante herido. Este arquetipo no representa solo el deseo de conexión, sino también el miedo a ser tocado en lugares que han sido heridos hace mucho tiempo, quizás desde la infancia. Jung veía el amor como una experiencia arquetípica de integración. No solo une a dos personas, sino que también confronta al ego con todo aquello que ha rechazado o negado. Por eso, muchas veces, sientes una rabia inexplicable, un malestar, o incluso un impulso de alejarte justo cuando la relación se vuelve más íntima. Es el inconsciente tratando de mantener el statu quo, evitando el dolor de revivir antiguos traumas proyectados en el otro. Este proceso es sutil, silencioso y profundamente sabotador.
Y cuanto más profundo sea el sentimiento, mayor será el miedo, porque el amor verdadero exige entrega, y la entrega amenaza el control. Jung decía que aquello que no llevas a la conciencia regresa como destino, y en las relaciones ese destino se presenta como repetición. Alejas a quien más amas, recreas las mismas historias y te preguntas por qué siempre terminas solo. Pero no es falta de amor, es miedo a la transformación que el amor exige. Amar no es para los débiles, es para quienes están dispuestos a despojarse del ego, mirar hacia adentro y confrontar lo que aún no ha sido sanado. Por eso es tan esencial hablar de este tema, porque quizás estás repitiendo un ciclo sin darte cuenta. Tal vez alejaste a alguien que aún amas, o estás a punto de hacerlo ahora. Y si este contenido te está tocando de alguna manera, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Es hora de dejar de huir. Es hora de hacer consciente lo inconsciente. Si sientes que este mensaje debe llegar a más personas que también se están saboteando en silencio, dale me gusta a este video, comenta cómo resonó en ti, compártelo con quien lo necesite y suscríbete al canal Alma y Conciencia. Vamos a profundizar juntos en este viaje de autoconocimiento. Porque el amor, según Jung, es un proceso alquímico. No ocurre solo entre dos cuerpos, sino entre dos almas. Y como toda alquimia, exige fuego, confrontación y transformación. Ven, el próximo bloque, vamos a profundizar aún más. ¿Por qué elegimos inconscientemente a parejas que despiertan nuestras heridas más profundas? ¿Y cómo transformar ese dolor en crecimiento, en lugar de alejamiento? Prepárate para descubrir lo que realmente hay detrás del miedo a amar y cómo puede convertirse en el portal hacia tu individuación más auténtica. Cuando Jung hablaba del encuentro con el otro, no se refería solo al otro como persona, sino como espejo. Toda relación íntima es una proyección. Ves en el otro partes de ti mismo, partes que amas, pero también aquellas que niegas, reprimes o temes. Por eso nos enamoramos de quienes nos parecen completos, pero con el tiempo comenzamos a ver en ellos aquello que en realidad es nuestro y no aceptamos. Y es precisamente en ese punto donde muchos se alejan, porque no soportan ver sus propias sombras reflejadas en la mirada del otro. Amar entonces es una invitación y también un desafío de autoconocimiento profundo. La mayoría de las personas busca en el otro la cura para un dolor que aún no han comprendido. Pero Jung fue claro: nadie puede cargar con el alma del otro. El viaje de individuación es solitario, incluso cuando es compartido. Cuando depositas en alguien la responsabilidad de sanar tus heridas, estás entregando el poder de tu propia transformación. Que al darte cuenta de que el otro no puede suplir todo lo que te falta, surge la frustración, el alejamiento, el dolor. No porque el amor se haya acabado, sino porque el ego fue desafiado a crecer, a madurar, a transformarse, y no estaba preparado para eso. La verdad es que alejamos a quienes más amamos porque inconscientemente intentamos preservar nuestra zona de confort. Pero, como afirmaba Jung, no hay despertar de conciencia sin dolor. Toda relación amorosa verdadera nos invita a abandonar versiones antiguas de nosotros mismos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a atravesar ese dolor para convertirte en alguien más íntegro? ¿O vas a seguir alimentando los mismos mecanismos de huida, repitiendo los mismos guiones inconscientes? El amor que hiere no es el amor en sí, es la resistencia al cambio que éste exige. Cuando empiezas a ver el dolor del alejamiento no como un fracaso, sino como la señal de un conflicto interno no resuelto, todo cambia. Dejas de culpar al otro y comienzas a investigarte a ti mismo. Y es en ese punto donde comienza la verdadera transformación. Porque el amor que sana no es el que viene a completarte, sino el que te desafía a ser completo por ti mismo. Y cuando alcanzas ese estado, ya no hay necesidad de alejamiento. Hay presencia, entrega y conciencia. El otro deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado en el viaje del alma. Ahora que comprendes que el alejamiento no es rechazo,
sino un reflejo de un proceso inconsciente que necesita ser iluminado, puedes comenzar a reescribir tu historia. Jung nos ofrece las claves para ese camino: mirar hacia adentro, abrazar la sombra y permitir que el amor sea un espejo, no de perfección, sino de totalidad. ¿Estás listo para esa inmersión? ¿Estás listo para amar con conciencia, aunque eso signifique confrontar lo que más temes? Entonces, sigue con nosotros, porque en los próximos videos vamos a revelar cómo los arquetipos moldean nuestras elecciones afectivas y cómo usar ese conocimiento para construir relaciones verdaderamente transformadoras. ¿Cuántas veces te has preguntado si estás realmente viviendo el amor o solo huyendo de él? ¿Cuántas conexiones se interrumpieron no por falta de sentimiento, sino por exceso de miedo? A lo largo de este viaje, has visto que el alejamiento no es el fin, sino un reflejo de las partes tuyas que aún no se han permitido ser vistas, comprendidas, integradas. Carl Jung nos enseñó que la verdadera libertad emocional nace cuando tenemos el coraje de enfrentar aquello que hemos evitado toda una vida. Y quizás hoy has tocado ese punto dentro de ti, aquel donde el amor encuentra la sombra y ambos piden reconciliación. Aquello que amas profundamente no es solo alguien fuera de ti, es la representación viva de algo que desea despertar en tu alma. El amor, según Jung, es un proceso de individuación compartida. No ocurre para completarte, sino para recordarte quién eres. Más allá de las máscaras, las defensas y los patrones repetidos, alejarse del otro en el fondo es alejarse de uno mismo. Pero cuando comienzas a ver al otro como un espejo y no como una amenaza, nace una nueva posibilidad. Amar con conciencia, con presencia, con verdad. Es en ese punto donde el dolor adquiere un nuevo significado. Deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal, una invitación a la introspección, a la escucha del alma, al reencuentro con lo que fue perdido. El amor que hiere porque toca profundamente, pero también puede sanar si se vive con lucidez. Jung decía que aquello que nos hiere también puede salvarnos si lo comprendemos en su profundidad simbólica. Y quizás ahora estés listo para dejar de huir, listo para transformar cada alejamiento en un portal, cada sombra en camino, cada aparente final en renacimiento. Tal vez la pregunta más importante no sea ¿por qué alejo a quien más amo?, sino ¿qué parte de mí aún no ha aprendido a recibir amor? Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata, pero tiene poder. Abre un espacio de conciencia que puede cambiarlo todo, porque cuando comienzas a permitirte ser amado, sin defensas, sin máscaras, sin juegos, no solo te acercas al otro, te acercas a tu esencia más profunda, y eso es raro, eso es sagrado. Eso es lo que da sentido al viaje del alma, así que llévate esto contigo. A veces el amor que temes es el mismo que puede liberarte, y cuando el alma está lista, el amor deja de ser amenaza y se convierte en espejo, en sanación y en camino. Si esta reflexión tocó algo en ti, si despertó preguntas, sentimientos o memorias, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que le falta a alguien. Dale me gusta a este video. Envíalo a quien necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal Alma y Conciencia. Aquí, cada contenido es más que un video. Es un llamado para quien desea vivir con más profundidad, verdad y conciencia.